Amén. Pues bueno, estamos aquí ya ya cerca del final de esta serie. Vamos a ver el sepulcro vacío, la resurrección. Todo lo que pasó el día jueves acabó con Jesús siendo sepultado el día jueves. Entonces eso es la única forma de cómo poder comprobar y se puede hacer mediante el calendario judío. Uno puede demostrar que efectivamente así fue. Entonces pasa el jueves en la noche, el viernes en la noche y el sábado en la noche para entonces resucitar el domingo. Ahora sí que al amanecer. Y lo que vamos a ver hoy es básicamente estos cuatro acontecimientos: el sepulcro vacío, cuando Jesús se aparece a María Magdalena, cuando Jesús se aparece a las mujeres y la guardia que es sobornada. La próxima semana, si Dios quiere, vemos el camino a Emaús y terminamos el año con la manifestación de Jesús a los discípulos y las primeras dos comisiones que les da. Entonces vamos a leer, vamos a dar lectura a estos cuatro evangelios unidos y vamos a ir separando los acontecimientos por hora. Esta culebrita que se ve aquí antes del número 5 es un símbolo que se utiliza para aproximadamente o más o menos. Pudo haber sido antes. Estamos aquí poniendo una hora aproximada que pues los eruditos y los estudiosos de la Biblia, ellos aseguran, afirman que todo comenzó entre las 4:30 y las 5 de la mañana, después de la cuarta vigilia de de la noche, o a partir de la cuarta, no, después de la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces algunos se van que esto fue desde las 3 de la mañana, otros se van que fue a las 6, pero la mayoría de los eruditos asegura que fue en el medio de de la cuarta vigilia, que serían las 5 de la mañana. Y hay 6 visitas a la tumba, 6 visitas, y vamos a leerlo todo junto sin explicar si viene de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y después vamos a ver por separado e ir haciendo comentarios acerca de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Entonces estamos aquí en las 5 de la mañana. La primer visita a la tumba es realizada por una María Magdalena que no era de la que Jesús había sacado siete demonios. Es otra María Magdalena y la otra María. O sea, eran dos Marías, había muchas Marías en ese tiempo. Y dice la escritura así: el primer día de la semana, pasado el día de reposo, al amanecer, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí que va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. He aquí, se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras ellas iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido.
Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, a las 5 de la mañana, el terremoto, la piedra es movida, los guardias salen huyendo, los ángeles le dan el anuncio a las mujeres y las mujeres salen corriendo también. Entonces, 10 minutos después aproximadamente, 10 15 minutos, porque este símbolo que es como un gusanito, es más menos 10, o sea, hay un rango de más menos 10, o sea, pudo haber sido 5 y 15, 5 y 20, pero para establecer una hora posible, son las 5 y 10. 10 minutos después viene la segunda visita a la tumba. Y esta vez sí es María Magdalena, de la que Jesús había echado fuera 7 demonios. Y dice el texto así: María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: noten cómo ella llega y la piedra ya está quitada. Entonces, eso tuvo que haber pasado después de que el ángel descendió y removió la piedra. Entonces ella corre y va con Simón Pedro y el otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, que es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. A las 5:30, entonces supone esto que la distancia a la que estaba María del sepulcro era a 10 minutos, porque si eran las 5:10, 10 minutos es lo que tardó en llegar a donde estaban Pedro y Juan, y 10 minutos que tardaron en regresar. Ya estamos hablando de las 5:30. Es la tercera visita a la tumba. En esta tercera visita vienen Pedro, Juan y María Magdalena, de la que Jesús había echado fuera 7 demonios. Dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y al Padre de ustedes, y a mi Dios y al Dios de ustedes. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Entonces ya son aquí, de las 5:30 que ellos llegan, ¿sí? Ya pasó un lapso promedio de media hora. Ya son las 6 de la mañana, y dice aquí que mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, estamos hablando
de la otra María Magdalena y la otra María, y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Noten cómo aquí Jesús ya se deja tocar. Algo pasó entre las 5:30 y las 6 que hizo posible que Jesús se dejara tocar. Entonces Jesús les dijo, no teman, eso lo vamos a ver ahorita en un rato. Vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. En ese mismo instante, a esa misma hora, pero en distinto lugar, porque Jesús las intercepta en el camino cuando iban a dar las nuevas, las intercepta a las primeras, a las que llegan a las 5 las intercepta. Y a esta misma hora, ¿sí? Es la cuarta visita a la tumba, que son las mujeres que habían venido con él desde Galilea. Y dice muy de mañana. Y aquí, por las referencias a muy de mañana, siendo aún oscuro, al amanecer, uno puede deducir aproximadamente las horas y muy de mañana eran las 6 de la mañana. Porque no dice aquí que era aún oscuro. Hay una diferencia entre muy de mañana siendo aún muy oscuro, a muy de mañana siendo aún oscuro, o muy de mañana al amanecer, o muy de mañana. Muy de mañana establece las 6 de la mañana de acuerdo con la cultura judía. Vinieron al sepulcro las mujeres que habían venido con él desde Galilea, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. 15 minutos después es la quinta visita a la tumba de otra María Magdalena, o sea, son tres Marías que se llamaban igual, tres que se llamaban María Magdalena, pero eran diferentes. Este era un nombre muy común en ese tiempo. María era un nombre muy común. Y eh, cuando venían de alguna parte les ponían el apellido que no existían en esos tiempos, únicamente se referían como hijo de o hija de o de tal parte. Por ejemplo, Judas Iscariote, o sea, Judas era de Iscariot. Entonces aquí habían varias Marías que habían venido de Magdala, pero de esas varias Marías, nada más una era de la cual Jesús había sacado fuera 7 demonios. Luego habla de María, la madre de Jacobo y Salomé, porque era otra María diferente. Entonces asociaban a las Marías con el lugar de donde venían o con el esposo que tenían o con los hijos que tenían. Dice aquí, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle y muy de mañana vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, o sea, aquí ya pasan de las 6, ya son las 6:15, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, miren el lugar en donde le pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, allí le verán como les dijo. Vean qué diferente esto de las ocasiones anteriores, de las visitas anteriores. Esa es la quinta visita. Dice que ellas
se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Estas se quedaron con la boca cerrada. A las 6:30, ya pasan unos 15 minutos más aproximadamente, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Aquí lo aclara con precisión. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, otra María Magdalena, y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. O sea, aquí se juntan los dos otros grupos, eh, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Y luego viene la sexta y última visita a la tumba, que es Pedro, que va por segunda vez porque recuerdan el mensaje que les dijo, digan a sus discípulos y a Pedro. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Pedro ya había ido con María Magdalena y con Juan, pero aquí vuelve a ir y dice que cuando miró dentro vio los lienzos solos. Esto es algo diferente que no aparece en el Evangelio de Juan, que dice que estaban los lienzos puestos ahí. Aquí nada más dice que vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea, dio un segundo vistazo y ahora algo pasó en su corazón. Entonces, todo esto que acabamos de leer está en Mateo 28, del 1 al 15, en Marcos 16, del 1 al 11, y en Lucas 24, del 1 al 12, y en Juan 20, del 1 al 10. Para la explicación que vamos a dar a continuación, recordemos que Mateo son las letras negras, Marcos son las letras verdes, Lucas son las letras azules y Juan son las letras moradas. Cuando unimos estos relatos, encontramos que son las palabras que se unen, que se repiten más, son las que nos dan un énfasis o una importancia superior. En este caso, el primer día de la semana se repite en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, confirmando lo que Jesús había dicho. 3 días y 3 noches estaré en el centro de la tierra, al tercer día resucitaré. Entonces, aquí vemos la visita de las 5 de la mañana, pasado el día de reposo, dicen Mateo y Marcos. Esta nos la relata nada más el Evangelio de Mateo. La de las 5:10 de la mañana, la segunda visita hecha por María Magdalena, nos la relata nada más el Evangelio de Juan. Cuando Pedro, Juan y María Magdalena llegan de nuevo, llega de nuevo María Magdalena, de la que Jesús había echado fuera 7 demonios, llega con Pedro y con Juan ya a las 5:30. Esto nada más está relatado en el Evangelio de Juan. A las 6 de la mañana, las que habían llegado a las 5 son interceptadas por Jesús. Entonces, llega el primer grupo, hay un terremoto, el ángel baja y el ángel las manda a que den las nuevas y se van. En ese lapso llega María Magdalena, ve removida la piedra, corre por Pedro y por Juan, regresa con Pedro y Juan, ellos entran y ven y se van. María se queda llorando allí, se le aparece Jesús, le dice: Jesús, no me toques porque voy a mi Padre. Y luego, 20 minutos o 15 minutos o media hora después posiblemente, Jesús intercepta a las que habían llegado a las 5 al primer grupo
y se deja tocar por ellas. Ahorita vamos a ver la explicación de eso. ¿Por qué no se dejó tocar por María y sí se deja tocar por estas otras dos? Al mismo tiempo, mientras Jesús está interceptando a estas ¿cómo se llama? En el camino, porque todos se habían escondido. Entonces, estas posiblemente iban hasta Betania o hasta alguna otra aldea mucho más lejos. Por eso es que les estaba tomando tanto, tanto tiempo llegar, porque no todos estaban cerca de allí, no todos estaban cerca del sepulcro, como María Magdalena y Pedro y Juan y algunos otros. Entonces, a las 6 llegan, mientras Jesús está interceptando a estas mujeres, llegan mujeres que habían venido con él desde Galilea. Y esto nada más nos lo cuenta Lucas. O sea, noten cómo aquí cuando queremos juntarlos, nos damos cuenta que son grupos diferentes. En la quinta visita, a las 6:15, que viene otra María Magdalena, estamos hablando de la tercera María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Esto nada más nos lo cuenta Marcos. Marcos nos cuenta de la visita que han hecho y a las 6:30 se une el relato de Marcos y de Lucas cuando van a dar el informe, el informe de lo que les ha mandado el ángel, de lo que les ha mandado Cristo. Y aquí aclara en Marcos que la María Magdalena que llega a darles este anuncio es de quien había echado 7 demonios. Lo vuelve a referir para hacer una diferencia entre esta María Magdalena y las otras Marías Magdalenas. Y a las 6:45 se nos narra la sexta visita a la tumba hecha por Pedro, que es por segunda vez. Aquí aprendemos muchas cosas. De hecho, cada una de estas cada una de estas visitas tiene una riqueza inmensa de palabra, de revelación. Vamos a verlos brevemente cada una, em, y a enfocarnos nada más en el hecho de la resurrección. La primera cosa que aprendemos a Cristo es que Dios demostró la resurrección de Jesús con señales visibles sobrenaturales. O sea, no fue una resurrección en oculto, no fue una resurrección mística o misteriosa. Hubo un terremoto que se puede verificar. Los soldados vieron el ángel descender. Eran soldados romanos, soldados fieros. Era el ejército más poderoso del mundo en esa época. Hombres que no le tenían miedo a nada ni a nadie. Y de pronto ven este ángel poderoso allí sentándose sobre la tumba y les entró pavor a los soldados. ¿Se imaginan cómo era ese ángel? ¿De qué ferocidad, de qué gallardía, de qué calibre sería ese ángel que hizo que soldados romanos acostumbrados a pelear contra bárbaros, a pelear contra, ahora sí que salvajes, y a pelear contra todo tipo de enemigos, a pelear con fieras del campo, de pronto se quedaran paralizados del miedo? Y dice que se hicieron los dormidos. Esto lo están viendo las mujeres también. Aquí hay ya varios testigos. Hay una guardia romana de un mínimo de seis soldados custodiando una tumba. Es lo que la historia nos muestra, es lo que los eruditos aseguran, que eran mínimo 6 soldados allí haciendo turnos de cada 3 horas, o de cada 6, dependiendo pues, la legión. Mientras unos dormían, otros estaban ahí pues cuidando.
y es algo que están viendo con sus ojos, que no les está contando nadie, lo están oyendo, están presenciando, están siendo testigos de esta señal sobrenatural y ellos salen huyendo, ellos huyen y van con los principales sacerdotes y les cuentan. Es increíble que los principales sacerdotes y los fariseos, a pesar de que los soldados les están diciendo, mira, vino un ser celestial, se posó sobre la piedra, la removió, tembló, sintieron el temblor ustedes, ¿verdad? Eh, em, a pesar de que ellos le están diciendo a ellos lo que pasó, estos aferrados por su necedad, por su orgullo, les dicen, miren, ustedes háganse como que, ustedes váyanse, digan que mientras dormían, sus discípulos vinieron y robaron el cuerpo y les dieron una gran cantidad de dinero, pero es imposible, imposible que alguien se quede callado ante tal acontecimiento. Seguramente alguno de esos lo contó con su esposa, con un amigo, y ese lo contó a otro y se corrió la voz y por eso es que jamás, nunca nadie en los próximos 5, 10, 20, 50, 100 años pudo refutar o pudo siquiera creer el rumor de que el cuerpo había sido robado. Porque también lo vio esta María Magdalena y otra María, que no sabemos ya de ellas, pero si algo tienen de particular las mujeres es que comunican las cosas con una velocidad increíble. Y esto se esparció, esto es algo que todo mundo sintió cuando hay un temblor, todo mundo lo siente, entonces ella sí, bueno, sentiste el temor, bueno, pues a esa hora nosotros estábamos allí y vimos descender un ángel y vimos a los soldados irse huyendo y qué impresionante. Esto no sucedió en un lugar así oculto, misterioso, sino que Dios se aseguró de que hubiera testigos de la resurrección. Todo esto que les conté está aquí y aquí está que los guardas, dice, de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, ¿no? Y y unos de la guardia, o sea, no fueron todos, fueron a la ciudad, ¿no? Y dieron aviso a los principales sacerdotes y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Algo absurdo porque si eso le pasaba a una guardia eran ejecutados, había pena de muerte si no cumplían con la encomienda, con la misión que se les había dado. Entonces aquí hay señales visibles sobrenaturales. La segunda cosa que aprendemos a Cristo es que Dios demostró la resurrección de Jesús con señales visibles personales. Y aquí están las primeras señales visibles personales. Viene María Magdalena, esto lo leímos ya, se los voy a explicar. Ve que está quitada la piedra del sepulcro y sale corriendo. Estaba a unos 10 minutos de la tumba, estaban cerca, no estaban en la ciudad, porque este sepulcro cavado en la peña estaba en la salida, estaba en las afueras. Entonces, ella estaba cerca y va y levanta a Simón y a Juan. Y ellos vienen y noten algo interesante ahí. Llega Pedro, pero no entra. Sí, perdón, llega Juan, salen los dos corriendo, ¿no? Van los dos, corren. eh, eh, Sale Pedro primero y Juan sale después, pero Juan llega primero que Pedro, porque pues por ahí dicen que era más joven que Pedro,
Algunos dicen que porque Juan tenía tercera y Pedro nada más tenía segunda. Como quiera que sea, Juan corrió más rápido, pero dice que Juan, dice, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Pónganle atención a esta frase. Vio los lienzos puestos allí, porque estamos viendo acá que Dios demuestra la resurrección de Jesús con señales visibles. Entonces aquí dice que vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, desde fuera vio los lienzos puestos allí. ¿Qué significa esto? La construcción de las palabras aquí, puestos, es una palabra griega que implica que está acomodado, ordenado, como en una estructura. Literalmente lo que vio fue eh, un cadáver sin cadáver. No sé cómo se los puedo explicar. Haz de cuenta una momia porque lo pues cubrían completamente las piernas, el cuerpo, todo lo rodeaban con lienzos, o sea, envolvían el cuerpo con lienzos completamente, lo dejaban como una momia, pues si ustedes han visto una momia, las momias les ponían una venda alrededor, totalmente completo. Entonces, lo que vio, o esto de vio los lienzos puestos allí, es que haz de cuenta que estaba la momia, pero no había cuerpo. O sea, estaban los brazos, el cuerpo, las piernas, los lienzos, tal como un cuerpo, pero no había cuerpo allí. Lo vio de lejos y dice que no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y dice, y vio los lienzos puestos allí otra vez, vio los lienzos, o sea, ve los lienzos puestos allí, o sea, colocados de tal modo como, bueno, como si se hubiera desintegrado lo que estaba dentro, ¿no? Habían piernas, había cuerpo, habían brazos, y luego dice el sudario que había estado no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, el sudario, que era lo que le ponían, con lo que enrollaban su cabeza y cubrían su cabeza, no estaba allí. O sea, era como una momia sin cabeza, pero de puros lienzos, sin cuerpo adentro. O sea, estaba enrollados los lienzos puestos allí como dice, pero sin nada dentro de ellos, pero el sudario enrollado, o sea, este estaba como que alguien lo había acomodado y lo había puesto en un lugar aparte. Fíjense, es como si Jesús les hubiera dicho, miren, sigo siendo el mismo. Em, Ellos vivían con Jesús, dormían con Jesús, pasaron muchos años con Jesús, más de 3 años. Y seguramente donde se quedaba Jesús, levantaba su cama y era ordenado, acomodado, y lo que está haciendo ahí es dejando en orden las cosas, ¿no? Entonces dice que entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y observen aquí, dice, y vio y creyó. ¿Por qué creyó nada más por ver? Porque está viendo una señal visible, personal para ellos. Les está mostrando Dios, sí, aquí estuvo, el cuerpo de Jesús estuvo enrollado por estos lienzos, pero Él resucitó y ahora su cuerpo traspasa paredes, aparece, desaparece, vuela y es un cuerpo glorificado. Y dice que aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase a los muertos. Entonces ellos creyeron, pero no creyeron la resurrección. Dice, vio y creyó. Ellos
no sé qué habrá pasado por sus mentes, porque como vamos a ver, si Dios quiere, el próximo lunes, cuando Jesús se les manifiesta, ellos no lo podían creer, o sea, era algo que era más allá. Ellos pensaban que estaban viendo un espíritu. Entonces, de algún modo pensaron que se había desintegrado y se había ido con Dios, que se había hecho espíritu, pero de ninguna manera habían creído, porque aquí dice que no habían entendido que era necesario que resucitase a los muertos. Entonces, de pronto dijeron, no, pues si era Dios, y se desintegró y ya se fue al cielo y hasta ahí pues quedó todo, pero no creyeron porque no habían entendido. Entonces, nos narra que María está fuera llorando. Mientras llora, se inclina para mirar dentro del sepulcro y ve a dos ángeles. Noten esto: Pedro y Juan no ven a los dos ángeles. Ellos nada más ven los lienzos, pero ellos no ven los dos ángeles. ¿Se acuerdan de Eliseo y su siervo Giesi cuando son rodeados por el ejército sirio? Que Giesi está desesperado porque nos van a matar, nos tienen rodeados. Y le dice Eliseo, no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y como que el siervo se quedó como, ¿what? ¿Cómo es posible? Y entonces le oró Eliseo, abre los ojos para que vea. Este hombre tenía los ojos vendados, tenía un velo sobre sus ojos. Dios le abrió sus ojos y pudo ver los ángeles alrededor. Entonces aquí, como ellos no habían creído en la resurrección, entonces Dios veló sus ojos. Sin embargo, María, ella estaba desconsolada y Jesús la había escogido a ella para ser su mensajera. Y ella sí vio a los dos ángeles. Dice aquí que vio a dos ángeles. Otra vez, vio, lo está viendo con sus ojos, no se lo está imaginando. Y habla, habla con ellos. Los ángeles le dicen, mujer, ¿por qué lloras? ¿No? Y, y ella les dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Entonces viene Jesús en persona y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que hacía el jardín, le dice, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, no sabía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Y entonces Jesús se le revela y le dice María. Cuando él escucha el nombre, su nombre en los labios de Jesús, como lo había escuchado antes, se vuelve y le dice Raboni, que quiere decir maestro. Y entonces sucede algo extraño que vamos a explicar a continuación. Le dice Jesús, no me toques, porque quiere abrazarlo, quiere postrarse y le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Fíjense, aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena corriendo para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho él estas cosas. Entonces aquí Jesús acaba de resucitar y aún no ha subido al Padre. Jesús tiene que subir al Padre y eso es lo que nos lleva a la tercera cosa que aprendemos a Cristo. Esta segunda cosa es que Dios demostró la resurrección de Jesús con señales visibles, personales. La tercera cosa que aprendemos a Cristo es que Jesús fue al tercer cielo, al Padre, para ser glorificado y regresó a la tierra para continuar su misión. ¿En cuánto tiempo fue? Pues le tomaría unos 10 minutos o unos 15 minutos máximo después de su encuentro con María Magdalena. Jesús va con su cuerpo glorificado al tercer cielo. El tercer cielo está más allá de los bordes del universo conocido.
Albert Einstein, uno de sus últimos hallazgos fue eh, de que el universo no es infinito como se cree. El universo es finito y dijo, mide tanto y cuando el hombre pueda viajar a la velocidad de la luz, lo va a poder demostrar, va a salir de un punto y después de muchos años va a regresar al mismo punto porque además de que es finito, es elíptico. Entonces los científicos le dijeron, ok, si el universo es del tamaño de este auditorio, ¿qué hay más allá? Si es del tamaño de la ciudad, ¿qué hay más allá? Si es del tamaño del estado, ¿qué hay más allá? Si es del tamaño del país, ¿qué hay más allá? Y él dijo, más allá está la morada de Dios, está la eternidad de donde todo viene. Es lo mismo que Stephen Hawking dijo, que el universo entero va a ser absorbido, va a desaparecer, va a enrollarse, va a irse consumiendo hasta que llegue a pasar. ¿Y qué va a quedar después? Y Stephen Hawking dijo, lo que ha existido siempre, la eternidad. El tiempo es solamente un paréntesis, es algo temporal en una eternidad que no tiene fin. Esa eternidad produjo el tiempo, pero el tiempo va a ser consumido, acabado. Entonces, para viajar, viajando a la velocidad de la luz, se requerirían millones de años, literalmente millones de años para llegar a alguna galaxia de las pues galaxias más lejanas conocidas, porque hay algunas galaxias conocidas. Se tardarían millones de años viajando a la velocidad de la luz. ¿A qué velocidad viajaría Jesús? Pues a una velocidad ultra, super, mega, archi, super sónica. Viajó a millones de veces la velocidad de la luz para en 10 minutos o 15 minutos máximo ir al Padre, ser glorificado por el Padre y regresar a la tierra para continuar con su misión. Entonces, una vez que ya había ido al Padre, ahora sí, ya podía ser tocado por la gente. Por eso es que a las 6 de la mañana, 10 o 15 minutos después de su encuentro con María Magdalena, intercepta a las que habían ido por a las 5, una hora antes a la tumba, que ya estaban por llegar a donde estaban hospedadas, porque acuérdense, los discípulos no estaban todos en un solo lugar, estaban dispersados. Se juntaron y una vez que se juntaron, se apareció Jesús a los 11. No estaba Tomás ahí. La siguiente vez ya estaba Tomás ahí. Entonces, estaban pues unos por aquí, otros por allá y ellas iban a los que estaban en donde ellas habían estado antes. Entonces, eso es lo que los ha de haber reunido a todos, el informe de las mujeres, el informe de los discípulos de Emaús, que estaban hasta Emaús, porque habían pues discípulos por varios lados, y las intercepta y se deja tocar por ellas. O sea, que es increíble aquí. Esto que nos muestra la palabra de Cristo. La cuarta cosa que aprendemos a Cristo es que no debemos buscar a Jesús entre los muertos. Aquí esa es la cuarta visita y estas mujeres habían venido con él desde Galilea, tampoco creían en la resurrección. Ellas, de plano, para ellas Jesús era un muerto, era alguien a quien iban a honrar, era alguien a quien iban a, pues, reverenciar en su tumba, como, pues, cuando algún ser querido se nos muere y que vamos y le ponemos flores y lo visitamos y honramos la
la memoria visitando el sepulcro. Pero esto tiene muchísimo significado, muchísimo. ¿Por qué? Porque muchos no siguen al Jesús resucitado, siguen al Jesús muerto. Satanás está tan enfurecido con Dios por la resurrección, porque a través de la muerte Satanás fue vencido, no por la muerte en sí de Cristo, sino por la resurrección de Jesús de entre los muertos, que se ha empeñado por tener a Jesús clavado en una cruz, muerto allí, y la mayoría de la gente asocia a Jesucristo con un muñeco clavado en una cruz. De hecho, al crucifijo se le llama Cristo. Es un sinónimo. Cristo en español, en latín, es un sinónimo de un crucifijo, de una cruz de madera, de plata, de oro, de bronce, con un muñeco pegado allí o una estatua de yeso. Es un Jesús que está muerto. Y la mayoría, la inmensa mayoría de la gente que dice creer en Jesús cree en ese Jesús muerto, honran a ese Jesús muerto, le lloran. Y había un dios que se llamaba pues Tamuz, que también le lloraban a su hijo que había muerto, endechaban por Tamuz, era un dios falso. Pero Jesús no está muerto. Jesús resucitó, Jesús ya no está en una cruz. No tenemos por qué andar venerando, ni honrando, ni recordando eso, porque Jesús está vivo. Por eso es que ellas, fíjate, trajeron especias aromáticas que habían preparado, ¿sí? Y algunas otras con ellas, y hallaron removida la piedra. Y los ángeles les dicen como en un tono de reclamo, es a las únicas, ¿eh? De las 6 visitas que hubo, es en la única que los ángeles dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. No debemos buscar a Jesús entre los muertos. La muerte fue el medio para conseguir el fin, pero no fue el fin en sí. Y muchos tienen la muerte de Cristo como el fin. No, la muerte fue el medio, el conducto a través del cual Jesús nos iba a redimir, y fue con su resurrección que selló eso. La quinta verdad que aprendemos a Cristo nos debe preocupar. Si bien nos preocupa el que a veces estamos siguiendo es a un pues Jesús muerto, a un Jesús crucificado y no a un Jesús vivo, resucitado, esta quinta verdad es terrorífica porque nos dice que el miedo nos enmudece y es resultado de no poner a Jesús en primer lugar de nuestras vidas. Esta esta quinta visita es hecha por María Magdalena, otra María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Y fíjate, vienen, dice aquí, para ungirle, dice a ungirle. ¿Se acuerdan lo que hizo, eh, lo que hizo la hermana de Marta, que se llamaba María también? Que 2 días antes de la crucifixión, ella ungió los pies de Jesús, ungió sus cabellos con un perfume costosísimo, y que se enojaron los discípulos y dijeron, qué desperdicio. Y Jesús les dijo, ella ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Eso deberían haber hecho ellas, porque dice que compraron, o sea, ahora sí, ¿verdad? O sea, muerto el niño, se tapa el pozo, o sea, hicieron esto a destiempo. ¿Por qué? Porque no pusieron a Jesús en primer lugar de sus vidas.
Si hubieran puesto a Jesús en primer lugar de sus vidas, hubieran corrido el riesgo que corrieron José de Arimatea y Nicodemo. ¿Por qué no hicieron eso ese día? ¿Por qué no ese día fueron con esas especias aromáticas y fueron y las dieron? Pudieron ellas haber ido, oiga, pues señor Nicodemo o señor José de Arimateo, mire, queremos nosotros participar en la sepultura de nuestro maestro, pero no tuvieron el valor de acercarse. Guardaron el día de reposo, pues porque eran obedientes a las leyes, pero tenían más temor de los hombres que de Dios. No así José de Arimatea y Nicodemo, que se jugaron el todo por el todo, jugándose a que los expulsaran, jugándose a que los destituyeran de sus cargos. eh, eh, y pues ahora sí que, em, aun cuando era la víspera del día de, de reposo, ellos pusieron toda la carne en el asador, por decirlo así, y corrieron ese riesgo y ungieron a Jesús y lo envolvieron y le pusieron especias aromáticas y todo. Estas llegan a destiempo. Y les dice aquí, porque cuando ven, no ven dos ángeles, ven un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca. Algunos, pues, dicen, especulan que pudo haber sido Marcos. Como quiera que sea, no dice que era un ángel, porque cuando es un ángel, pues la Biblia dice que es un ángel. Simplemente era un joven, posiblemente era Marcos, era un joven que estaba allí, pero estaba con una larga ropa blanca, y cuando se describe a un ser humano con ropa blanca, se está hablando de un ángel. Allí en Hechos dice que dos varones con ropas blancas y eran ángeles. Entonces, lo más seguro es que era un ángel o era Marcos o era otro. El punto es que les dice, no se asusten. ¿Por qué? Porque ellas estaban espantadas. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Entonces, les apunta para que vean lo que vieron Pedro y Juan, para que a través de ver lo que están viendo crean. Y obviamente ven los lienzos puestos allí, ven la figura de un cuerpo humano, pero nada más ven los lienzos, ven el sudario puesto aparte y vean la reacción que tienen. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Esa es una advertencia para todos nosotros. El miedo nos va a dominar, el miedo nos va a poseer si nosotros no ponemos a Jesús en el primer lugar de nuestras vidas. Esta es la razón por la cual muchos no testifican de Jesús con otros, porque el miedo los ha dominado completamente, porque no han puesto a Jesús en primer lugar de sus vidas, no han hecho a Jesús el Señor. No habían puesto a Jesús en el primer lugar de sus vidas. Y esto es bastante delicado. Aquel que no busca primeramente el reino de Dios y su justicia, aquel que no tiene a Jesús como la prioridad más importante en su vida, no va a hablar de Jesús con nadie. Se va a justificar, va a poner 20,000 pretextos, pero al final de cuentas, al final del día, no va a testificar de Jesús con nadie. Va a ser un testigo mudo, porque es un testigo, es alguien que ha conocido a Cristo, pero ha visto las evidencias, pero está mudo, está callado.
¿Por qué? Por el miedo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que ellas deberían haber hecho? Pues lo que hizo María Magdalena, poner a Jesús en primer lugar, hacer de Jesús la prioridad de su vida. Y nos debe preocupar esto si es que eh, tú, usted está oyendo, viendo esta enseñanza y usted se paraliza del miedo cada vez que le quiere hablar al del taxi, cuando toma un taxi, le quiere hablar de Cristo, pero se le traba y no puede. Va usted en un transporte público y le quiere hablar de Cristo al que está calado y se le atora, le quiere hablar a su jefe, le quiere hablar a su vecino acerca de Cristo, de su fe, y cuando lo intenta hacer como si algo lo enmudeciera, usted está atrapado por el miedo. ¿Cuál es la razón de eso? No ha puesto a Jesús en primer lugar en su vida. No es la prioridad. Arrepiéntase, arrepiéntete. Dile, Señor, perdóname. Y revisa tu vida, examina tu vida y empieza por darle el primer tiempo de cada día a Dios. Empieza por darle a Dios la prioridad de tu vida, empezando por darle tu tiempo. Y poco a poco Dios te va a ir mostrando otras áreas de tu vida, conductas, actitudes. Dios te va a mostrar respecto al trabajo, al dinero, a la familia, al tiempo, cómo tienes que organizarlo de tal manera que Jesús sea el primer lugar. Y cuando eso es, nadie te va a poder callar la boca. Y terminamos con la sexta cosa que aprendemos a Cristo, es que Jesús siempre, y esto es algo que sabemos, porque pues ahora sí que nos atañe, nos concierne, ¿verdad? Jesús siempre escoge lo vil y menospreciado para anunciar el evangelio a los de más. En Marcos escogió a María Magdalena. Fue la primera que se le apareció y fue la primera que comisionó, fue la primera evangelista, la primera enviada por Jesús a llevar el evangelio. Y las segundas que escogió fue la otra María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, para que llevaran el mensaje de Cristo. Y por último, en la sexta visita a la tumba vemos la séptima cosa que aprendemos a Cristo, es que Jesús fortalece nuestra fe para que confirmemos a otros. Pedro ya había ido a la tumba y había creído, pero no había creído en la resurrección. En esta otra visita que hace Pedro, aquí dice que mira, ve los lienzos solos, vea cómo dice, vio los lienzos solos, ya no los vio puestos allí, sino los vio solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, porque él ya había visto los lienzos puestos allí colocados. Ahora ve los lienzos solos, el sudario ya no lo ve, ya se ha consumado la resurrección de Cristo, ya Jesús subió al cielo, regresó, ya las evidencias han sido dados y se va maravillándose de lo que había sucedido, pero sin creer. Todavía no cree porque cuando se aparece, él es uno de los que no puede creer y piensa que está viendo a un, a un, pues, pues, fantasma. Pero el punto aquí es que su fe crece, su fe pasa de nada más creer que, pues ya se fue para el cielo, ahora ya está maravillado y esto es el cumplimiento de lo que Jesús le había dicho. He aquí Satanás les ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma
a tus hermanos. Entonces, Jesús fortalece nuestra fe para que confirmemos a otros. Seguramente Pedro fue y consoló a los otros. No entendía todavía la resurrección, no creía todavía en la resurrección, pero su fe estaba fortalecida. Y a veces nos sucede así. No entendemos qué es lo que está pasando. Nos cuesta creer que Dios vaya a hacer el milagro financiero en nuestra vida, el milagro en nuestro matrimonio, el milagro en la vida de alguien, el milagro en una necesidad que tenemos, en una sanidad, pero nuestra fe está fortalecida y creemos que Dios va a hacer algo. No sabemos qué es, pero estamos firmes y estamos convencidos y podemos confirmar a otros, porque estamos fortalecidos a pesar de que seguimos sin entender y sin creer que Dios va a hacer la obra, estamos fortalecidos. Y esto nos muestra que nuestra fe va creciendo de una manera gradual. No es así que de un momento a otro ya creemos completamente, es un proceso y es una bendición que muchas veces me ha pasado a mí y sé que a muchos les ha pasado pues también, que el problema sigue o hasta empeora, pero estamos con una esperanza, con una fortaleza, con una expectación de no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sabemos que Dios está en control y que al final de cuentas Él va a ser glorificado. Amén. Entonces, pues muchísimas gracias, mi César. Hemos acabado con este tema y vamos a continuarlo la próxima semana con las apariciones subsecuentes de Jesús a sus discípulos.